traemos las noticias más importantes del mundo y las que ocurren a tu alrededor en Londres. Las voces de los personajes que son protagonistas de las noticias a través de Express News Radio. Entérese de lo que pasa en el mundo en el idioma que más te gusta, el español. Noticias, música, eventos y los acontecimientos más importantes. Escúchenos de lunes a viernes al mediodía en Londres. Express News Radio. Arelis Goncalves conduce Express News Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Express News Radio, hoy lunes 5 de agosto de 2019. Ulises Maldonado, quien los saluda, les da la bienvenida y estos son nuestros titulares. Boris Johnson se comprometerá con un aumento inmediato de 1.800 millones de libras para el Sistema Nacional de Salud. La Unión Europea debe cambiar sus condiciones ante el Brexit, dice el secretario de este tema, el británico Berkeley. El puente de Whalley, obligando a los residentes de esta zona a irse, pero algunos se niegan y ponen sus vidas en riesgo. Igualmente suspendida la huelga en los aeropuertos del Reino Unido, pero sin embargo algunos pasajeros se verán afectados por algunos cambios que se han presentado con las aerolíneas en los aeropuertos de Heathrow y de Gatwick especialmente. Así que muy alerta con este tema porque posiblemente su vuelo puede haber sido cambiado, reformado o pospuesto. Pónganse en comunicación con las aerolíneas para saber si su tiquete y su vuelo está en orden o ha sido cambiado. Igualmente detienen a un adolescente por arrojar a un niño desde la Tate Modern en Londres. Esto sucedió ayer. Y en nuestro tema de hoy, lunes, estaremos hablando de los tiroteos y las muertes en Estados Unidos a raíz de los recientes acontecimientos del fin de semana. ¿Qué pasa? Mucha xenofobia, tema que estaremos abordando con nuestro colega y amigo Orlando Mancini para hablar de este preocupante o de la preocupante situación. Y el Manchester City le gana a Liverpool y se corona prácticamente campeón de la primera copa, la Community Shield, gracias a la salvada de su arquero y a su buen rendimiento. 7 arrestados también se presentaron en razón a este choque que se presentó en una estación del metro de Londres en el partido disputado en el estadio de Wembley este fin de semana. Y bueno, arrancamos con la propuesta del señor Boris Johnson, quien, a propósito del tema, ha dicho que anunciará un volumen de 1.800 millones de libras para el sistema de salud aquí en el Reino Unido y mejorar el sistema de hospitales, aunque algunos critican que esta cifra de dinero no es suficiente, simplemente es una simple gota, dicen algunos. El primer ministro se comprometerá a que esta suma se pagará este año y también beneficiará inmediatamente los servicios de primera línea al aumentar el número de camas y proporcionar equipos nuevos. La financiación se suma a un aumento anual de 33.9 billones de libras que prometió la entonces primera ministra Theresa May para el servicio de salud en 2023-2024. Los trabajadores, sin embargo, dicen que se queda significativamente corto este monto y que es necesario revertir los recortes que ha hecho el mismo gobierno en el sistema de salud. También se espera que el último compromiso de gastos del señor Johnson se use para mejorar las salas, reparar edificios y aumentar el gasto de capital. Unos 850 millones de libras se destinarían a financiar las mejoras vitales que son importantes en los hospitales. Sin embargo, los críticos no se hicieron esperar y entre ellos los miembros del Partido Laborista acusaron a los conservadores de asaltar y tomar redadas
para desviar dinero del gasto de capital utilizado para equipos y reparaciones a fin de cubrir agujeros y financiar otras partes del Sistema Nacional de Salud. El secretario de Salud a la sombra, Jonathan Ashworth, dijo que este anuncio, incluso si se entrega alguna vez, no alcanza lo que se necesita para brindar atención médica de calidad, y asegura que los pacientes pues simplemente serán los afectados con los recortes que se han hecho en los últimos años en el gobierno del partido Tory. Es decir, no están de acuerdo con este sistema y con esta propuesta que ha hecho el primer ministro Boris Johnson. Y a propósito, el tema que preocupa a todos, el Brexit. El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michael Barnier, debe dirigirse de nuevo a los líderes del bloque para cambiar los términos de las negociaciones, porque el Parlamento británico no aceptará el acuerdo, dijo el domingo el primer ministro y el ministro dedicado al Brexit, el señor Stephen Berkeley. En un artículo publicado por el periódico Mail on Sunday, el señor Berkeley dijo que las realidades políticas habían cambiado desde que se fijaron las directrices de Barnier después de que el Reino Unido votara a favor de abandonar la Unión Europea hace más de 3 años, y que su mandato debería reflejar esas diferencias. Sin embargo, Boris Johnson, el nuevo primer ministro, se ha comprometido a que el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo, el Reino Unido abandonará el bloque europeo y no tiene sentido entablar nuevas negociaciones a menos que las partes estén dispuestas a abandonar la denominada salvaguarda irlandesa acordada con la predecesora Theresa May. Pero el señor Barnier ha dicho que no renegociará el acuerdo de salida. Sin embargo, el señor Berkeley dice que es importante que se abra este tema, o de lo contrario, simplemente el Reino Unido saldría de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. Y un tema que también preocupa a los británicos es el puente de Whalley. Los residentes se niegan a irse de golpe y ponen sus vidas en riesgo. Recordemos que este puente está a punto de caer, de romperse. Su infraestructura está bastante debilitada y esto afectaría a una población en la zona donde está ubicado este puente, y continúan los trabajos de emergencia para evitar que exactamente la presa dañada explote, ya que los residentes se niegan a evacuar los hogares y la ciudad o la zona donde potencialmente serían afectados si se llegase a presentar esta situación. Un alto oficial de la policía advirtió que podría haber consecuencias catastróficas si la presa en el embalse de Toddbrook se derrumba, mientras que los pobladores permanecen dentro de la zona de evacuación en la ciudad de Derbyshire, Whalley Bridge, pero se niegan a salir de sus residencias. 31 personas, incluido un pequeño número, fueron evacuadas inicialmente, pero desde que se inició el proceso de evacuación, algunas han vuelto a sus hogares y dicen que no van a salir de allí porque consideran que no tienen sitio para dónde ir, ni tampoco se les ha garantizado un sitio de refugio. La subdirectora de la policía de la zona, Rachel Swan, dijo a los residentes que se encuentren con aquellos que han desafiado las órdenes de que están poniendo en riesgo sus vidas, y que los invita a que deben evacuar la zona porque es potencial un derrumbe y que el tiempo está corriendo y posiblemente los procesos de reparación y de ajuste del puente no sean o no alcancen a ser lo suficientes para evitar una catástrofe. Así que se le pide a esta zona de Derbyshire, Whalley Bridge, a los residentes que están habitando en esta zona que por favor evacúen para evitar una potencial catástrofe. Y bueno, para los viajeros también hay preocupaciones. Resulta que estaba anunciada una huelga en los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y en Stansted, pero ha sido suspendida, y parece que las dos partes, las directivas de los aeropuertos y los miembros del sindicato, están llevando un proceso de diálogo y de renegociaciones. Pero sin embargo, hay algunos vuelos que han sido replaneados, ajustados o cancelados o pospuestos, y para ello se invita a los usuarios, y las mismas aerolíneas están invitando a los usuarios a que se comuniquen con sus oficinas
para informarse de qué ha pasado con sus vuelos, con sus tiquetes planeados para los días de hoy y de mañana, en razón de que muchas aerolíneas, previniendo este paro, organizaron vuelos adicionales o pospusieron algunos. Y por ello los viajeros en todo el Reino Unido podrían enfrentarse a un serio caos de los viajes, ya que esta potencial huelga que amenazaba, pues obviamente ha puesto a las aerolíneas a reconfigurar sus planeaciones. En un comunicado el domingo por la noche, el sindicato que está promoviendo el paro dijo que la huelga planificada ha sido suspendida, pero que continuarán con los diálogos con las directivas de los aeropuertos para lograr un consenso en las demandas que piden los trabajadores de los aeropuertos. Sin embargo, las aerolíneas han pedido también que los usuarios utilicen en la medida menos posible estos terminales, a no ser que haya ya una confirmación de que sus vuelos no han sido alterados, para evitar exactamente también congestión y confusión en la pérdida o en de pronto que sus equipos o sus equipajes puedan ser perdidos o confundidos, y por ello se pide que los viajeros con anticipación se comunican con las directivas de los aeropuertos y de las aerolíneas para sortear esta situación, específicamente con los aeropuertos de Heathrow y el aeropuerto de Gatwick y de Stansted, que son los más afectados por esta huelga que no se realizó, pero que ha llevado a que las aerolíneas replanteen algunos vuelos y que cancelen otros. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos con un tema que también preocupa, no solamente por lo que ha sucedido en el fin de semana en Estados Unidos con dos masacres, la de Texas y también otra que se presentó ayer y que ha dejado más de 30 muertos. ¿Será la xenofobia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este tipo de acciones y por qué las comunidades de inmigrantes son las más afectadas? Un tema que preocupa y con el cual estaremos debatiendo con nuestro colega y amigo Orlando Mancini. Ya regresamos para la segunda parte de Express News Radio. Ahora demos paso a nuestros auspiciantes que hacen realidad este espacio. Ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes. Biel, agua con colágeno, estimula tu organismo de adentro hacia afuera de una forma pura y saludable, logrando refrescarte e hidratarte. Somos Biel, una marca de bebidas ligeras, funcionales e innovadoras, con deliciosos sabores únicos y naturales. Adquiera Biel en Londres, trayendo los beneficios del agua con colágeno, llamando al 07947 79 22 77. Biel, agua con colágeno. Arrendamientos Global Multiservices, la forma más rápida de encontrar vivienda en Londres. Arrendamientos Global Multiservices. Nuestra agencia ofrece una gran variedad de inmuebles en diferentes zonas de la capital británica cercanas a las estaciones del Underground. Llámanos al 02-03-0049-926 y encuentra todas las ofertas de habitaciones sencillas y dobles. Arrendamientos Global Multiservices, su mejor opción para encontrar vivienda en Londres. El consumo de drogas es una elección que sus hijos pueden hacer, pero una elección que usted puede influenciar. Los padres necesitan dialogar con sus hijos acerca de los peligros sobre el consumo de drogas. Tome interés sobre la vida de sus hijos, sus amistades y sus actividades, incluso si usted piensa que no están consumiendo drogas. Este mensaje ha sido presentado a ustedes por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para mayor información, visite la página web www.1dc.org. Fuego Latino Online, la radio donde hablamos español. Express News, el corazón de Latinoamérica ahora late más fuerte. Express News, Noticias Iberoamericanas, el periódico semanal de mayor circulación en Europa. Express News, toda la actualidad de Latinoamérica y el mundo con el auténtico conocimiento de nuestra cultura. Express News, generando información con todos los protagonistas de la noticia en el Reino Unido.
Encuentra a Express News gratuitamente todas las semanas en tu punto latinoamericano preferido. Express News Noticias Iberoamericanas, el periódico semanal que une raíces. Joana Ross. Express News. Somos una plataforma de medios de comunicación fundada en el año 2000 y ubicada en la ciudad de Londres, donde atendemos e integramos a la comunidad hispanoparlante en el Reino Unido. Nuestro propósito es lograr que nuestras comunidades nos reconozcan como la plataforma de integración informativa y multicultural, con más renombre y mayor presencia en el Reino Unido. Llevamos 18 años ininterrumpidos de seriedad, credibilidad y compromiso en el mercado. Contamos con más de 250 puntos de distribución. Promovemos empresas locales, regionales, nacionales e internacionales interesadas en un mercado potencial de más de 500,000 de personas. Para mantener informadas a nuestras comunidades, hemos integrado nuestros periódicos en versión impresa y digital, con información internacional, local, inmigración y leyes, turismo, eventos, sociedad, deportes, estilo de vida y otros temas de interés general que se distribuye gratuitamente todos los jueves cada semana. El mejor medio para anunciarse entre la comunidad hispanohablante es Express News. Y regresamos aquí a Express News Radio. Un tema que preocupa exactamente es la xenofobia. Y esto tiene algunas expresiones exageradamente violentas. Matanzas como las del fin de semana en un centro comercial en El Paso, Texas, que dejó un saldo de 20 muertos y 26 heridos, y de Dayton, Ohio, que ha dejado 10 muertos, incluido al atacante, son las últimas de una larga lista de masacres civiles con armas de fuego registradas en Estados Unidos, y básicamente están enfocadas hacia la comunidad de inmigrantes. Es tal vez el discurso de los dirigentes, de los políticos, de la gente en común, de los medios de comunicación. ¿Por qué esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Un tema que invita a la reflexión. Y para hablar de ello también hemos invitado a nuestro compañero y colega Orlando Mancini, quien a propósito, pues con él vamos a desarrollar este tema, diciéndole muy buenos días en Colombia, muy buenas tardes en Londres, Orlando. Buenas tardes, Ulises, para usted y para todos los oyentes de Express News. A las 7 de la mañana, 17 minutos en Colombia y gran parte de Latinoamérica. Empezamos la semana con noticias no muy alentadoras. Como usted muy bien lo decía, la policía de Texas calificó de acto terrorista doméstico la matanza de 20 personas ayer en El Paso. Esta consideración es inusual, Ulises, en Estados Unidos, donde la definición de terrorismo se suele aplicar a delitos cometidos solo por extranjeros. Sí. 30 muertos en 13 horas, en 2 matanzas, una en El Paso, Texas, y otra en Dayton, esto es en Ohio. La primera motivada por razones xenófobas y racistas, pero la matanza que va a tener más impacto es la de El Paso, por sus evidentes connotaciones políticas. De hecho, Ulises, sí, la policía ha decidido considerarla como un crimen de odio y un acto de terrorismo doméstico, algo inusual allí en América, donde la definición de terrorismo tiende a aplicarse solo a delitos cometidos por extranjeros. Antes de llevar a cabo la matanza, Crucius dejó un manifiesto en el foro de internet que, a pesar de que es uno de los principales centros de radicalización online de los Estados Unidos y del mundo, sigue operando sin dificultad, pues el texto al que al parecer el FBI tuvo acceso desde unas horas antes de la matanza está lleno de frases como las que usa Donald Trump en sus discursos. Uh-huh. El manifiesto incluso compara a los blancos con los indígenas de Estados Unidos. Dice que los indígenas no se tomaron nada en serio a los blancos y fueron exterminados, y que ahora les pasará lo mismo a los blancos. La teoría del asesino de El Paso es que a medida que los baby boomers, que son la generación que va entre los 50 y 75 años, van desapareciendo, van muriendo, el peso demográfico de los hispanos crece. Exacto. Y con la política demócrata de hacer la pelota a los hispanos, pues ese es un concepto que utiliza mucho el presidente de los Estados Unidos a menudo en sus discursos, Ulises, pues se convertirá
en un país del partido único. De hecho, Crusius ya expresa su preocupación ante el auge del Partido Demócrata en Texas, un feudo republicano. Y esto es lo que ha causado un poco de incomodidad, sobre todo crítica, censura, debate en los medios de comunicación, porque han dicho que este tipo de matanzas está motivada debido al discurso que ha dado su máximo líder, como lo es Donald Trump, que sigue, según ellos, alimentando el odio en diferentes regiones de Norteamérica. Según el discurso y el manifiesto de Crusius, se publicó exactamente en un ataque como respuesta a lo que él considera la invasión hispana de Texas. Y el texto tiene exactamente 2.300 palabras, titulado Una verdad incómoda, lleno de odio hacia los inmigrantes y específicamente los hispanos. Los hispanos tomarán el control de los gobiernos local y estatal de mi amado Texas, dice el manifiesto. Si podemos librarnos de la suficiente cantidad de gente, prosigue, nuestro modo de vida será más sostenible. El texto también sostiene referencias directas a la política nacional de Estados Unidos y sugiere una retorcida teoría conspiratoria según la cual el Partido Demócrata tendría una estrategia para dominar el país gracias a la creciente población hispana que se ha vuelto popular en los foros de estos movimientos de ultraderecha. La abundante población hispana en Texas, dice, nos convertirá en un bastión de los demócratas, y aunque el autor de las opiniones sobre la inmigración dice que son anteriores a Trump y su campaña por la presidencia, pues obviamente se vinculan con todo el discurso que ha manifestado desde su foro presidencial y desde la misma Casa Blanca el presidente Trump. Esto es lo que preocupa a las comunidades de inmigrantes, no solamente en Estados Unidos, sino también en algunos otros países, porque al parecer está tomando fuerza, Orlando. Sí, este ataque podría ya ser el cuarto gran acto de terrorismo de ultraderecha que sufre los Estados Unidos en tan solo 9 meses. Sí. En octubre recordamos que Robert Bauer, un asiduo partícipe de la red neonazi GAP, asesinó a 11 fieles en la sinagoga El Árbol de la Vida. Esto es en la ciudad de Pittsburgh, en el norte. En abril, una persona fue asesinada en la sinagoga Chabad. Esto fue en San Diego, en un ataque que fue precisamente ridiculizado en GAP porque solo había causado una víctima. Y la semana pasada, Santino William Legan asesinó a 4 personas en el Festival del Ajo. Esto fue en California, sí, después de colgar otro manifiesto también en Instagram celebrando el libro neonazi Mind is Right. En todo ese proceso de radicalización, Ulises, la actitud del presidente Donald Trump ha sido controvertida. El presidente arrancó su campaña electoral en junio de 2015, pues acusando a los mexicanos de ser violadores, asesinos, y también dijo a lo último, algunos tal vez muy buena gente. Sí. Cuando en la ciudad de Charlotte, esto fue en Virginia, neonazis que cantaban el eslogan "los judíos no van a reemplazarnos", asesinaron a una manifestante de izquierda. Trump replicó que hay gente muy buena en los dos lados. Y esto ha generado las críticas del Partido Demócrata. Varios aspirantes a la Casa Blanca en 2020 ya han apuntado al racismo y sus condescendencias con el supremacismo blanco de Donald Trump como una de las causas detrás del tiroteo en El Paso. Es un racista y aviva el racismo en este país y no solo ofende nuestra sensibilidad fundamental, cambia el carácter de ese país y lleva a la violencia. Esto lo afirmó Beto O'Rourke, sí, quien es congresista por Texas, tras visitar a los heridos en el hospital de El Paso en una masacre que se presentó, como lo dijimos al principio de este reporte, este fin de semana, que ya suman 2 y en total son 30 muertos que dejan, y ya ha sido considerado, reitero, un acto de terrorismo doméstico, cosa que normalmente no sucede, ni siquiera cuando pasó lo del tiroteo de Las Vegas hace ya casi 2 años, esto sí, fue en el 2017, Ulises, sí, este no fue ni siquiera considerado como terrorismo doméstico. Estamos hablando de este tiroteo masivo ocurrido más exactamente el 1 de octubre de 2017, sí, casi a las 10 de la noche en la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, cuando estaban celebrando un festival de música country que se denomina Ruta 91 Harvest. Esta actuación de este sujeto terminó con la vida de 59 personas y más de 851 heridos.
él se apostó en el piso 32 del hotel Mandalay Bay, ubicado en el suroeste de este lugar donde se estaba llevando a cabo el concierto al aire libre, y Stephen Great Paddock, quien fue encontrado muerto posteriormente, mató a esta cantidad de personas y fue considerado como una especie de lobo solitario. Era un contador que estaba perturbado, se quitó la vida cuando se dio cuenta que estaban llegando ya las autoridades al piso donde él se encontraba, disparando al azar, a diestra y siniestra. Mató la cantidad de personas que ustedes no se imaginan con un tiro al blanco que él podía observar desde el piso 32, debido a que había una cantidad masiva de gente observando este concierto de una cantante muy famosa de música country allá en los Estados Unidos, denominada Jason Aldean, que quedó muy afectada de por sí después de este ataque que nosotros registramos allí en Express News hace exactamente casi 2 años, para el 1 de octubre de 2017. Ni siquiera ese, que se fue considerado como el ataque terrorista más sangriento que ha tenido los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, ni siquiera ese había sido considerado terrorismo doméstico. Entonces ustedes ya se podrán imaginar cómo están cambiando las cosas debido a las declaraciones de Donald Trump en los Estados Unidos, que está incitando al odio. Sí, inclusive algunos aspirantes del Partido Demócrata han señalado también al señor Trump que simplemente es el responsable porque agita medios y porque genera odios, responsable porque no ha tomado las medidas para condenar lo que él denomina la supremacía blanca. Ha dicho el senador de origen negro Cory Booker: el nacionalismo es el mal, está inspirando a la gente para cometer asesinatos y está siendo consentido en los más altos niveles del gobierno estadounidense, ha declarado otro aspirante demócrata, Pete Buttigieg, y el jefe de funciones del gabinete de Trump, Mick Mulvaney, ha denunciado como inapropiadas las críticas que se han hecho al presidente. Hay algunos que lo ponen como que tal vez lo hice de manera ingenua, tal vez lo hice de manera un poco para levantar polémica, pero hay algunos sectores que lo han criticado porque exactamente consideran que también sectores radicales, sectores xenófobos, sectores racistas de la sociedad norteamericana lo toman muy en serio. Y la otra parte que preocupa es que en este país, a pesar de los muchos elementos que se dan de masacres y de tiroteos, es un país que todavía permite la venta libre de armas y cualquiera puede tener un dispositivo, un arma en su casa, Orlando. Es muy cierto, inclusive se estuvo hablando hace algunos meses de armar a los profesores en los diferentes colegios, debido a que se han suscitado muchas masacres también en instituciones educativas públicas y privadas, recientemente en los Estados Unidos. Lo cierto es que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó izar las banderas a media asta en los edificios federales del país. Esto en respeto solemne por las víctimas de los 2 tiroteos masivos en Texas y Ohio. Polémica esta decisión, si se tiene en cuenta que él lo que debería hacer es no dar una orden de esta índole en los edificios federales donde coloquen la bandera a media asta, sino más bien controlar un poco su discurso que incita al odio, al racismo y a estos ataques que hemos visto recientemente. Lamentablemente hay que decirlo, no será la última vez que nosotros estemos registrando una noticia de esta índole a través de nuestros espacios radiales. Lo más seguro es que si él continúa con este discurso en estas elecciones que se aproximan en los Estados Unidos para que él pueda ser elegido en un segundo mandato, pueden seguir presentándose en todo el territorio norteamericano. Y obviamente también esto puede tener un efecto boomerang, porque él tiene que buscar exactamente el elemento del voto, y la comunidad latina tiene fuerza en la parte sur de Estados Unidos, no solamente Texas, los estados que bordean con México, California y todos los estados que están en la zona. Prácticamente son comunidades de inmigrantes, y gran parte de los votos que podría capturar si quiere ser elegido o reelegido como presidente tendrían que salir de estas vertientes. Lo más seguro es que
no le va a ir muy bien porque el Partido Demócrata es un poco más abierto en este sentido y está apoyando algunas iniciativas también para proteger a los inmigrantes en el tema del muro fronterizo y de los tratamientos que se están dando también en los centros de refugio, en donde también a los menores y a las personas que están recluidas en estos centros no se les trata muy bien. Así que el señor Trump tendría que verse obligado a cambiar, a moderar el discurso si quiere continuar en su carrera política en un segundo mandato, Orlando. Un dato para finalizar, Ulises, sí. En el tiroteo en Texas que se llevó a cabo el pasado sábado, donde murieron 20 personas y otras 26 resultaron heridas, sí. Fallecieron 3 mexicanos, 3 personas de origen hispano, debido a que este ataque se registró muy cerca de la frontera con el país de México. Así lo dijo Manuel López Obrador, el presidente de la nación mexicana, quien se pronunció castigando, censurando vehementemente estos actos terroristas del pasado fin de semana, Ulises. Bueno, gracias, Orlando. Nos estamos comunicando un tema bastante preocupante para nuestras comunidades. Aquí también en Europa está afluyendo un poco la xenofobia porque también se están presentando algunos discursos de este tono en algunas partes. Y por ello es bueno reflexionar hasta dónde nosotros, los seres humanos, los medios y los políticos con sus discursos pueden afectar, pueden dañar las sociedades y en cierta medida también influir para que surjan este tipo de xenofobias que ya no son vigentes, que no pueden estar presentes en ningún tipo de conducta humana. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias a usted, Ulises, y a todos los oyentes. Volveremos con más noticias en el transcurso de la semana. Que pasen un espectacular resto de lunes. Regresamos en un segundo con la última sección de Express News Radio. Ahora demos paso a nuestros auspiciantes que hacen realidad este espacio. Ya regresamos con más personajes que son noticia y los hechos más importantes. Biel, agua con colágeno, estimula tu organismo de adentro hacia afuera de una forma pura y saludable, logrando refrescarte e hidratarte. Somos Biel, una marca de bebidas ligeras, funcionales e innovadoras, con deliciosos sabores únicos y naturales. Adquiera Biel en Londres, trayendo los beneficios del agua con colágeno, llamando al 07947-792277. Biel, agua con colágeno. Arrendamientos Global Multiservices, la forma más rápida de encontrar vivienda en Londres. Arrendamientos Global Multiservices. Nuestra agencia ofrece una gran variedad de inmuebles en diferentes zonas de la capital británica cercanas a las estaciones del Underground. Llámanos al 02-03-0049-926 y encuentra todas las ofertas de habitaciones sencillas y dobles. Arrendamientos Global Multiservices, su mejor opción para encontrar vivienda en Londres. El consumo de drogas es una elección que sus hijos pueden hacer, pero una elección que usted puede influenciar. Los padres necesitan dialogar con sus hijos acerca de los peligros sobre el consumo de drogas. Tome interés sobre la vida de sus hijos, sus amistades y sus actividades, incluso si usted piensa que no están consumiendo drogas. Este mensaje ha sido presentado a ustedes por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para mayor información, visite la página web www.1dc.org. Fuego Latino Online, la radio donde hablamos español. Express News, el corazón de Latinoamérica ahora late más fuerte. Express News Noticias Iberoamericanas, el periódico semanal de mayor circulación en Europa. Express News, toda la actualidad de Latinoamérica y el mundo, con el auténtico conocimiento de nuestra cultura. Express News, generando información con todos los protagonistas de la noticia en el Reino Unido. Encuentra Express News gratuitamente todas las semanas en tu punto latinoamericano preferido. Express News Noticias Iberoamericanas, el periódico semanal que une raíces. Regresamos en Express News Radio
Y bueno, tal vez no es muy bueno referenciar estas noticias, pero ¿qué pasa también con los adolescentes? Ayer sucedió un caso bastante extremo y particular y preocupante. Un adolescente arrojó a otro chico desde una altura de 5 pisos en la Tate Modern de Londres. Esta galería, famosa por las exhibiciones que hace, pues prácticamente está abierta al público, es libre acceso. Y un adolescente de 17 años ha sido detenido porque ha sido acusado de presunto asesinato de haber arrojado a un chico de 6 años del 10º piso del museo de la Tate Modern, según informa la Policía Metropolitana. Tratamos a una persona en el escenario del incidente y la trasladamos al hospital de forma urgente, dijo un portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres, que utilizó uno de los helicópteros para llevar al menor hasta el centro hospitalario. La policía, un portavoz oficial, afirmó que no hay evidencia de que el sospechoso sea un conocido de la víctima. Inmediatamente tras el incidente, la Tate Modern prácticamente cerró sus puertas y no se permitió la entrada ni salida de visitantes hasta no establecer y esclarecer las causas de por qué el menor había caído. Según relató a la BBC, Naisy Barfield, testigo de lo ocurrido, escuchó un fuerte ruido y a una mujer que gritaba «¿Dónde está mi hijo?» y «¿Qué pasó con él?», mientras se formó un gran revuelo alrededor de una persona que, sin oponer resistencia, fue reducida por miembros del público antes de que llegaran los agentes. La Tate Modern está abierta hace más o menos unos 16, 17 años, más del 2000. Es un edificio que antiguamente albergó a una central eléctrica. Es un edificio que aparentemente en su fachada exterior da la sensación de que es algo como una especie de bodega o de guardar cosas, pero en su interior exactamente están algunas obras, se exhiben obras de artistas, pintores, y por ello, a orillas del río Támesis, esta Tate, que es famosa, alberga esto e invita a que todos los visitantes la recorran, y por ello preocupa que ayer un visitante haya sido víctima de otro y menores de edad los dos en este sentido, y que por ello sea acusado de presuntamente matar al chico. No se sabe de la condición, la policía ha informado que se encuentra en estado crítico, pero el menor de 17 años ha sido retenido presuntamente acusado de empujar al otro desde un 5º piso de esta famosa galería. Y bueno, otros que preocupan en este sentido, los deportistas. Después del fútbol, el Manchester City, que ganó la Community Shield. La Community Shield es una copa, la primera copa que se disputa antes del inicio de la Premier League, y la Football Association organiza esta copa, que es un partido anual entre el campeón de la Premier League y el campeón de la FA Cup en el estadio de Wembley. Los dos se enfrentan y el que gane pues simplemente se queda con esta copa. Si los campeones de la Premier League también ganan la FA Cup, pues simplemente los subcampeones proporcionan o son promocionados para disputar esta copa. Sin embargo, el partido o estos partidos que son reconocidos como una supercopa competitiva por la Football Association también llevan a que los fanáticos pues tomen acciones que no son muy claras y no muy de buena conducta. Y ayer, con el triunfo de 5-4 en los penales al término de los 90 minutos en donde los dos equipos terminaron empatados, Liverpool y Manchester City, pues simplemente el City se quedó con la copa al ganar por los tiros penaltis, pero los fanáticos no fueron muy contentos, no quedaron muy contentos ni satisfechos, y por ello 7 hombres fueron arrestados después de que se presentó una gran pelea y conflicto en la estación o en una estación del metro de Londres, Portland Street. Esto es en el centro de la capital británica, hacia las 2 de la tarde del día domingo. Los 7 arrestados también fueron acusados por desorden violento luego de un incidente en esta estación. La policía de transporte británica dijo que la pelea fue motivada exactamente por fanáticos de Liverpool y por fanáticos del Manchester City, partidarios de que
defendían los colores de los dos equipos, y por ello la policía ha reportado esto y apeló a que si hay testigos que hayan visto cómo se inició este conflicto entre los dos o las dos partes, las dos agrupaciones de fanáticos, pues se pongan en comunicación. Lamentable que esto se dé en el deporte, pero a ese extremo también llegamos, el extremo fanático que lleva a que sea más importante el color de una camiseta y no el ser humano. Bueno, en eso estamos y no se respeta hoy en absolutamente nada la condición humana. Y bueno, con esto cerramos hoy nuestro programa, diciéndoles que tengan una muy buena tarde. Nos encontramos mañana de nuevo acá en Express News Radio, como de costumbre, a la 1 en punto. Una feliz tarde para todos. Este es el programa radial número 1 de la gran familia hispana en el Reino Unido. Programa del primer periódico comunitario de las Islas Británicas, Express News. Las voces de los personajes que son noticias volverán en una nueva emisión con los hechos más importantes que ocurren a tu alrededor. Express News Radio.